porque Jesús murió, tú y yo podemos tener la convicción de que espiritualmente estamos vivos. Yo quiero compartir un tema con usted, y para esto quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, Lucas 24, verso 13 al verso 35. Quiero compartir una historia que realmente a mí me encantó porque habló a mi necesidad, y yo espero que en esta tarde le esté hablando a su necesidad. Lucas 24, verso 13 en adelante. Dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente como 10 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes y los sacerdotes y le crucificaron. Verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a una aldea a donde iban, y él hizo como que iban lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía vuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué no inclina su rostro, mi querido hermano? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque nosotros podemos estar plenamente convencidos que en medio de tribulación tú estás con nosotros, que en medio de prueba tú estás con nosotros, en dificultades tú estás con nosotros, Señor. Padre, en esta tarde yo te ruego, Señor, que me ocultes detrás de tu cruz y que mis hermanos tengan ojos solo para verte a ti, Dios. Señor, yo te pido que unjas mis labios, que me uses como un instrumento tuyo, Dios, para hablar conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, en esta tarde, todo lo que hacemos lo hacemos para honrarte y glorificarte, porque se trata de ti, Señor. La persona más importante en esta tarde eres tú, Dios. Te bendecimos y te exaltamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero titular este mensaje: no te rindas ante cualquier mala situación. No te rindas ante cualquier mala situación. ¿Cuántos de ustedes se sienten familiarizados con la palabra canica? Canicas en México son unas pelotitas de cristal sólido que
que solíamos usar, jugábamos con este tipo de canicas. Creo que en Colombia le llaman bolonchos, boliches, o maras. En El Salvador creo que le llaman maples, chibolas. Bueno, nosotros lo conocemos como canicas. Bueno, y este juego de las canicas básicamente consta de hacer un círculo y dos personas ponen 20 o 30 o 40 canicas para tener un juego amistoso. Aparentemente es amistoso, pero la idea es quitarle al oponente las canicas que uno pueda. En eso consiste el juego, en aventar una pelota y sacar otra canica. ¿Sabes que yo estaba pensando que como cristianos nosotros no podemos abandonar el juego a la mitad del camino? Cuando éramos chiquillos jugábamos canicas y había ocasiones que cuando nosotros sentíamos que estábamos perdiendo el juego, ¿qué hacíamos? Retirarnos. Tomábamos la decisión de retirarnos. Aunque eso es ir en contra del juego, lo que muchos optamos es tomar la retirada, renunciar, tirar la toalla antes de que el juego concluya. Y sabes que eso es bien interesante porque la vida cristiana básicamente es lo mismo. La vida cristiana es como un juego de canicas. En la vida cristiana tú no puedes tirar la toalla, tú no puedes rendirte, no puedes renunciar a tu vida tan fácilmente, porque Jesús dijo que el que permanezca hasta el fin será salvo. ¿Cuántos de ustedes quieren permanecer hasta el fin para ser salvos? Entonces mira, cuando hay un juego de fútbol, soccer, la gente de buenas a primeras no puede abandonar el terreno de juego aunque vaya perdiendo. Ellos tienen que dar el todo por el todo, pierdan o ganen, pero no pueden terminar antes del tiempo porque sería vergonzoso. Renunciar al juego sería vergonzoso por el simple hecho que tú y yo vayamos perdiendo. Renunciar en medio de una circunstancia difícil es vergonzoso para nosotros. ¿Por qué? Porque creemos y predicamos en un Dios vivo, en un Dios que hace milagros. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que Dios hace milagros? Entonces cuando tú y yo renunciamos antes del tiempo, es vergonzoso porque hemos hablado y predicado un Cristo de poder, un Cristo que tiene poder y que se levantó de entre los muertos. Y porque Jesús se levantó, tú y yo nos podemos levantar en el día postrero. ¿Cuántos lo creen? La vida cristiana en verdad es como un juego de canicas. No podemos tomar la decisión de buenas a primeras, dejar el juego botado a la mitad del camino porque sería vergonzoso. Terminar o rendirse antes del tiempo es vergonzoso. Y yo quiero que tú medites en esta palabra. Jesús dijo que en este mundo tú y yo vamos a tener aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ya había vencido. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es que si Jesús venció, tú y yo podemos vencer en su nombre. Ahora, el asunto de la vida cristiana, el asunto es de perseverar en Dios. Acuérdense que Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Recuerde que Jesús dijo que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para heredar el reino de los cielos. Mira que hay un contraste muy grande. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y básicamente el contraste es este: los cobardes, los que toman la decisión de no hacerle frente a las circunstancias o situaciones difíciles que estemos enfrentando, ellos tendrán parte en el lago de fuego. Entonces el contraste es este: todo aquel que toma la decisión de apartarse de los caminos de Dios en medio de una dificultad tendrá su parte, porque los valientes heredarán el reino de los cielos, pero los cobardes tendrán su parte. Yo creo que usted y yo estamos aquí porque somos valientes, porque Jesús tomó la decisión, Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, para que tú y yo triunfemos ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación difícil. Hace
aproximadamente 2 meses, mi esposa y yo nos dimos cuenta, caímos en cuenta de que acontecimientos estaban pasando en nuestra vida que nos estaban sacudiendo espiritualmente. Y estoy refiriéndome a pruebas, a luchas constantes con el enemigo. Entonces, a lo largo de 2 meses yo caí en cuenta que yo estaba siendo sacudido espiritualmente por el enemigo. Había pruebas y había dificultades que como seres humanos nos dan ganas de tirar la toalla. Como seres humanos acaban las fuerzas y nos dan ganas de retroceder. Pero tenemos que tomar en cuenta que el autor de los Hebreos nos habla y nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perder el alma, sino de los que avanzamos para salvación. Habrá algo difícil para Dios en esta tarde que nos impida caminar hacia la meta del supremo llamamiento que es Jesucristo. Yo creo que no hay nada difícil cuando tú y yo tomamos una acción para seguir a Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos hacia adelante con pruebas y sin pruebas, en dificultad y en tranquilidad. Somos de los que caminamos adelante y no importa la circunstancia. Dios no nos dio un espíritu de temor. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es aquí a donde nosotros tenemos que activar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos que como seres humanos la fuerza se termina. El anhelo y la esperanza de salir adelante se acaba. Pero Dios no te dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para vencer todo obstáculo y toda barrera que se interponga. Vamos directamente al texto porque quiero básicamente compartirle tres puntos bien interesantes que a mí me conmovieron, que a mí me tocaron por la situación, por la circunstancia en la que me he encontrado con esto de que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. En el verso 13 dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios. 2 de ellos iban camino a Emaús, a una aldea que estaba aproximadamente a 70 estadios, 60 estadios. Esto es aproximadamente 10 kilómetros. Ahora, yo quiero que usted medite en algo. Dios no acepta la renuncia de uno de sus hijos. Usted recuerda al profeta Jonás, cuando Jonás se rehúsa a cumplir con la voluntad de Dios. Encima de todo, Jonás huye en dirección opuesta. Dios lo trajo. Tenemos que tomar en cuenta que el autor de los Hebreos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que le toma por hijo. Entonces Dios no acepta la renuncia de parte de nosotros, porque en Cristo todo lo podemos hoy en día. Y Dios no acepta renuncia de nadie. De alguna u otra manera nosotros tenemos que tomar en cuenta que el espíritu que Dios puso en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos están de acuerdo? El texto habla de 2 hombres como tú y como yo, pero 2 hombres que tuvieron el privilegio de comer con Jesús, 2 hombres que caminaron con Jesús, inclusive yo creo que jugaron fútbol con Jesús, o posiblemente pescaron con Jesús, pero hombres y mujeres, hombres que tuvieron la oportunidad de estar con su maestro. De eso habla el texto, de hombres como tú y como yo, pero que tuvieron la oportunidad, el privilegio de convivir con Jesús durante su tiempo de ministerio aquí en la tierra, 3 años y medio aproximadamente. Yo quiero decirle que nosotros tenemos que ser aptos para sobreponernos ante cualquier circunstancia. Tenemos que sobreponernos ante cualquier circunstancia. Estos hombres dejaron todo por seguir a Jesús. Imagínense que Jesús va caminando, encuentra a Pedro y le dice: ven y yo te haré pescador de hombres. Jesús va caminando y encuentra a Mateo y le dice: ven y sígueme. Mateo dejó el banco de los tributos y le dice: ven y sígueme. El llamado que estos hombres tenían era para pescar, para ganar almas para el reino de Dios.
Pero de buenas a primeras, estos dos discípulos específicamente que toman la decisión de ir a Emaús, a una aldea que básicamente es su casa, ellos toman la decisión de ir a Emaús, a su casa, toman el camino de regreso a su casa. Pero tomar el camino de regreso a casa es tomar el camino de la autoconmiseración, porque es regresar al lugar de donde Cristo te llamó. Imagínate que si Gerardo, el hombre que te está predicando en esta tarde, toma la decisión de agarrar el camino de regreso a casa, es regresar al mundo de perdición que yo solía vivir, en un mundo oscuro con alcohol y drogas. Tomar la decisión de regresar a casa es la decisión más equivocada que podemos tomar. Estos dos hombres lo entregaron todo, dejaron su vida, entregaron todo por seguir a su maestro, pero ellos tienen que sobreponerse a una mala situación. Ellos están pasando por la desesperanza, su maestro ha sido muerto, su maestro fue crucificado en esa cruz, además ya tenía 3 días y no lo habían visto resucitar. Pero ellos toman la decisión de regresar a su casa. Ellos tienen que sobreponerse a esa mala situación. Tienen que sobreponerse a la muerte de su maestro, del hombre que vino y que cambió el nivel de pensamiento, del hombre que vino y cambió su forma de actuar y de pensar, el hombre que les prometió una vida totalmente diferente. Acuérdense que el contexto en el que se dan estos acontecimientos, en ese entonces los discípulos de Jesús no eran bien vistos por la gente que interpretaba la palabra de Dios. Eran rechazados, porque era gente que salió del fango, como decimos en México, gente que se levantó, gente que era pescadora, gente que recaudaba impuestos. Incluso había un hombre que era revolucionario dentro de los 12, Pedro el Celote, era un hombre que luchaba contra la revolución. Él quería exterminar el imperio romano a través de las armas, pero todos dejaron algo por seguir a Jesús. Mi pregunta para ustedes esta tarde: ¿qué estás dispuesto a dejar para seguir a tu maestro? Yo quiero hablarte de un Cristo de poder, de un Cristo que tiene poder para cambiar y transformar las cosas de la nada. Amén. Él es experto en hacer las cosas de la nada. De donde no hay amor, Dios es experto en hacer amor. Y te doy testimonio de que hace 4 años yo llegué a la iglesia, muerto, sin fe y sin esperanza, con un corazón totalmente destruido por el alcohol y por las drogas. Pero Jesús cambió y transformó mi vida, que de tal manera hoy yo le doy gracias a Dios, porque ni el mundo, ni las drogas, ni el alcohol me dio lo que Dios me ofrece en esta tarde. Lo que Dios te ofrece para ti es paz y tranquilidad. Estos hombres tomaron la decisión más equivocada de su vida. Yo quiero que tú medites en los acontecimientos. Jesús es colgado en un madero un viernes en la tarde. Jesús resucita el domingo en la tarde. Yo quiero que tú medites. Los acontecimientos para estos dos hombres no fueron fáciles. El hombre que vino y les prometió mucho, el hombre que vino y les cambió su nivel de pensamiento, el hombre que vino y que cambió sus vidas, el hombre que suplió sus necesidades, el hombre que cuando tuvieron dudas, Él vino y se las aclaró, cuando tuvieron temor, Jesús vino y los calmó. Y ese hombre que vino y les prometió una vida de esperanza, estaba muerto. Además, ya eran 3 días que estaba en la cruz y no lo habían visto. Ellos tienen que sobreponerse a esa mala circunstancia. Mi pregunta para ti es: ¿cuál es la circunstancia a la que tú tienes que sobreponerse? Quizás es un divorcio, quizás son las drogas, las adicciones, pero yo quiero decirte que nada es imposible para Dios. Todo es posible para todo aquel que le cree. Estos hombres van tristes, sin fe y sin esperanza, deciden regresar al lugar de donde Jesús los llamó. Van camino de regreso a casa. Ahora los discípulos dejan todo por seguir a Jesús para tener una mejor vida, y parece que alguien les arrebató su sueño. Nadie aceptó a los discípulos, porque era gente no bien vista para los fariseos y los intérpretes de la ley de ese entonces. Pero Jesús vino y dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Sabes por qué Jesús dijo bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo? Porque la carga que los intérpretes y fariseos de la ley le impusieron a los
a los habitantes de ese entonces, nadie la podía cargar, nadie podía llevar esa carga. Pero Jesús vino para cargar esa carga por ti y para que tú tengas acceso directo al Padre, sin ningún intermediario, solo en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú medites en esta parte. Ellos van bien tristes y decepcionados. Alguien les arrebató su sueño de las manos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Yo quiero que tú medites en el sueño que tú tienes, porque hay alguien que quiere arrebatarte ese sueño. Pero Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes pueden vivir. ¿Cuántos están de acuerdo? Nosotros, hasta cierto punto, hemos dejado todo por seguir a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han dejado todo por seguir a Jesús? Como que no los escucho muy convencidos. ¿Cuántos han dejado todo por seguir a Jesús? Mire, yo tuve que dejar lo más importante para mí, que eran las drogas y el alcohol, que era lo que me mantenía a estar de pie. Yo no era capaz de salir a la calle sin antes tomar, yo ni siquiera era capaz de pedir un beso a mi esposa, porque solamente con alcohol y con drogas. Yo no era capaz de llevar a mi esposa de la mano, necesitaba ir alcoholizado. Yo tuve que entregar lo que más quería para seguir a Jesús. Yo quería ser borracho y drogadicto, pero esto me impidía acercarme a Dios. Y para mí era todo, se lo tuve que entregar al Señor. Y yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros le hemos entregado todo a Dios. Hemos dejado nuestros deseos carnales, nuestros deseos personales para poder seguir a Jesús y poder agradarle. Entonces, es posible que alguien quiera o esté intentando truncar tus sueños. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos creen que Jesús apareció? Amén. Yo quiero que medites en el verso 13. Mira, dice lo que dice el verso 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Tomar el camino de regreso a casa es tomar la decisión de rendirte ante una mala situación. Recuerda que estos dos discípulos estaban pasando por una mala situación. La muerte de su maestro no fue fácil, o no era fácil en ese momento enfrentar la muerte de aquel que les prometió mucho y que además ya estaba muerto. Pero rendirse es renunciar a nuestros sueños. Yo creo que tú tienes sueños, anhelos, tienes hijos o vas a tener hijos. Y como padre o como madre, tú quieres tener lo mejor para tus hijos. Es tu anhelo, es tu deseo. Y es posible que alguien quiera truncarte ese sueño. Pero ¿sabes qué? Jesús está aquí para defender tu causa. Por 2 meses he estado orándole a Dios. Señor, defiende mi causa. Se han levantado contra mí el enemigo y me ha querido derribar. Y mi oración por 2 meses ha sido, Señor, defiende mi causa. Yo no puedo. Satanás quiere truncar mis sueños de predicador. Satanás quiere truncar mi sueño de que algún día yo sea un pastor. Ayúdame, defiende mi causa, porque yo no puedo. Y es cuando se activa el poder de Dios, cuando tú reconoces que humanamente no puedes hacer nada, que lo único que te queda es doblar tus rodillas, mostrarte delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú tomes el control de mi situación. ¿Cuántos de ustedes son mexicanos? Sí. Yo soy de El Salvador, desde arriba, amén. Pero mire, yo quiero ilustrar este punto de una manera que no quiero que nadie se ofenda. Nosotros, los que tuvimos el privilegio, la oportunidad de venir ilegalmente a este país, podemos entender esto de una manera. Acuérdate que tomar el camino de regreso a casa es regresar a la autoconmiseración. Alguien nos vendió una idea. Estando en nuestros países, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, qué sé yo, Colombia, alguien nos vendió una idea de que en Estados Unidos se levantan los dólares como con escoba. Alguien nos vendió la idea de que aquí en Estados Unidos era una mejor vida. Y hasta cierto punto nosotros soñamos
y añoramos venir a este país para cambiar nuestro contexto en el que nosotros nos encontramos. Yo quiero que tú pienses y medites en esta parte. Cuando alguien toma la decisión de emigrar a este país, viene con una meta: realizar su sueño americano, cambiar su nivel de vida, cambiar el nivel de su familia que dejó allá. Toma en cuenta que muchos de nosotros lo hemos dejado todo por adquirir una nueva vida en este país. Ahora, llegar a la línea fronteriza que divide México de Estados Unidos es cruzar la línea del éxito. Porque hay una división que divide la pobreza de la riqueza, la infelicidad por la felicidad. Y hasta cierto punto hay un enemigo que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Quién es ese enemigo? La patrulla fronteriza. Porque tenemos que cruzar. Mire, por eso es que le dije que quería decir esto con mucho cuidado. No quiero que nadie se ofenda. Pero ha sido un privilegio. No todos llegan como nosotros llegamos a este país. Muchos llegan en avión, muchos llegan en carro, en barco. Nosotros llegamos caminando. Pero fíjense que venimos con la mentalidad de cambiar nuestra vida. Y la línea fronteriza divide la pobreza de la riqueza. Hasta cierto punto, los discípulos, cuando dan un paso en fe para seguir a Jesús, estaban dividiendo la infelicidad por la felicidad, porque Jesús les ofreció lo que nadie le había ofrecido en ese contexto. Entonces nosotros venimos, llegamos a la frontera y tratamos de cruzar a este país, pero resulta que hay una patrulla que se interpone a que tú cruces esa línea. Y muchas de las veces nosotros, o la gente que ha tenido la mala experiencia de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces migración los agarra y los tiene que deportar nuevamente. La gente viene con un anhelo. Cuando la gente se cansa, cuando la gente se rinde, cuando la gente toma la decisión de regresar a su casa, al lugar de donde salió, es regresar a la autoconmiseración, es regresar a la vida que nosotros solíamos vivir. Por eso es que titulé: no te rindas ante cualquier situación difícil. No te rindas, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, regresar a casa es tomar el camino más equivocado que tú y yo podemos hacer. Imagínate que la gente que escuchó que Gerardo venía para juntar dólares en la calle y que tiene que regresar derrotado, sin fe y sin esperanza, porque alguien le truncó su sueño de cruzar la línea, el sueño americano. Alguien. Yo quiero decirte que Satanás hoy en día está tratando de truncar tus sueños, como padre, como madre, como pastor, como ministro, como tú quieras verlo, pero Satanás está tratando de robarte tu sueño. Cuando la gente toma la decisión, cuando la gente se rinde y dice: no puedo más, me regreso al lugar de donde salí, es regresar a la autoconmiseración y a sentir lástima por uno mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la gente cuando digan: mira, el que se vino, el que emigró para tener una mejor vida, el que se vino para cambiar su estilo de vida y el estilo de vida para su familia? Es difícil. Regresar a casa es regresar a la autoconmiseración. Cuando tú te rindes ante una situación difícil, básicamente estás tirando tu sueño y tu anhelo. No te rindas ante cualquier situación difícil, porque los ojos del Señor contemplan la tierra para guardar todo aquel que en Él cree. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mirar a los justos y rectos del corazón. Y en este momento los ojos de Dios están puestos en ti. Hay un Dios que no se duerme por guardarte y por cuidarte. Quiero decirte que cuando tú y yo ponemos resistencia, cuando nosotros no ponemos resistencia contra nuestro enemigo, es estar haciendo paz con él. Jesús dijo que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mira lo que dice el texto: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Satanás es el hombre fuerte. Cuando tú
dejas de poner resistencia ante las acechanzas del diablo, ante los problemas. Porque acuérdate que hay una diferencia entre prueba y tentación. Ustedes recuerdan la historia de Job, un hombre que fue probado por Dios y que fue tentado por Satanás. Job tenía 7 hijos, si no me equivoco eran 7 hijos. Y los 7 hijos murieron. Se quedó sin nada, con lepra, en la calle. Una prueba grandísima. ¿Él se rindió o no se rindió? Nunca se rindió. A pesar de que su esposa venía y le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y Dios, Job nunca maldijo a Dios. Él perseveró hasta el fin. Y por eso obtuvo lo que obtuvo, porque perseveró en su vida para con Dios. Y si tú y yo queremos estar bien, firmes, cimentados en el Señor, tenemos que perseverar. Tenemos que entender que Dios nos llamó a vivir en paz los unos a los otros, pero a vivir enemistados contra el enemigo. Génesis 3:15 dijo Dios, cuando maldijo a la serpiente, dijo, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Jesús es nuestra simiente. Dios nos manda a estar enemistados, a no ponerle buena cara al pecado, a no ponerle cara buena, a no ponerle cara buena al pecado. Dios nos manda a estar enemistados contra el enemigo. Mire lo que dice el verso 21. Yo quiero que usted medite en la expresión del verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había redimido a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Por qué los discípulos se dieron por vencidos? Específicamente estos dos. ¿Por qué tú y yo en muchas pruebas nos hemos dado por vencidos? Enfrentamos una mala situación, enfrentamos un problema, el trabajo se nos ha acabado. El trabajo se acabó, no hay plata, no hay sustento económico para sobresalir en este estado, en este país, que es caro. Cuando se acaba el trabajo, cuando hay problema entre el hogar, cuando no hay un sustento económico para sobresalir, para sobrellevar las cargas. Mi pregunta es, ¿por qué nos damos por vencidos? El verso 21, el verso 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Nosotros renunciamos a nuestro sueño, a nuestro anhelo, a nuestra meta, porque somos insensatos y tardos de corazón para creer lo que la Biblia dice sobre nosotros. ¿Sabe por qué? La palabra insensato significa falto de entendimiento. Y recuerda que el profeta Oseas dice, en el capítulo 4, verso 6, dice que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le falta conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? La palabra de Dios. Hay más de 1100 promesas para ti y para mí en la Biblia que tú y yo podemos aplicarlas para nuestra vida. Yo te digo una cosa, no hay ninguna situación en tu vida que Dios no la supla. Porque el recurso de Dios nunca se agota, ni se termina para todo aquel que le ha tomado por hijo. Esa es la razón por la cual muchas de las veces nosotros nos dejamos atormentar por el enemigo, porque somos faltos de entendimiento y somos tardos de corazón. Somos tardos de corazón para creer lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que ninguna arma forjada podrá prosperar contra los hijos de Dios. La Biblia dice que Dios no te va a poner una prueba que tú no seas capaz de llevar. La Biblia dice que Dios te va a dar la salida. Y Romanos 8:28 dice, y bien sabemos que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Se da cuenta cuán grande es el amor de Dios, que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Entonces, ¿por qué nos dejamos atormentar en el momento de prueba y de tristeza? Porque nos hace falta conocimiento. El conocimiento pleno de Dios. Y por eso es que tú y yo en esta tarde vamos a poner en las manos de Dios las situaciones difíciles. Santiago 1:12 dice, bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando resistió la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El contraste del que yo les hablé al principio es que el rey
reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, pero los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Quiero que medites en esta. ¿Cuál es la acción? Toda situación, toda mala situación demanda una acción de parte de los hijos de Dios. Si tú estás pasando por una mala situación, la acción que tienes que tomar es esta: empápate en la presencia de Dios. Desconéctate 2 días de la Biblia. Desconéctate 2 días en la oración. Y quiero decirte que somos presa fácil en las manos del enemigo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el sermón del pastor cuando el pastor predicó de sumergirnos en la presencia de Dios? Queremos todo y lo podemos obtener cuando tú y yo nos empapamos y nos compenetramos en la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Se necesita de hombres y mujeres aguerridos y valientes para poder vencer cualquier circunstancia. La acción que necesitamos tener es la siguiente: venir diario a la presencia de Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro?